Hola hermanos de YouTube, hoy les traigo la tercera parte de las diferencias entre católicos y testigos de Jehová. Acuérdense que los links de la primera y segunda parte están en la caja de descripción. Ahora vamos con esta parte que refleja las diferencias más notables, vamos. 13. Los testigos de Jehová creen que siempre está cerca el fin del mundo. Esa es una trampa que usan mucho los testigos de Jehová para atemorizar a la gente y atraerla hacia su organización, como lo hacen muchas sectas protestantes, sin ningún respeto por la verdad y sin ningún rigor científico. A este respecto, dice muy claro la Biblia: nadie sabe el día. En cuanto se refiere al día y a la hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Marcos 13, 32. Cuando la Biblia habla de que estamos en los últimos días o tiempos, quiere decir que estamos viviendo en la última etapa de la historia de la salvación, que empezó precisamente el día de Pentecostés. Desde entonces, hasta el fin del mundo, se desarrollará la vida de la Iglesia en su lenta maduración, sin ningún cambio sustancial. En efecto, los textos bíblicos que hablan de los últimos días, fueron escritos hace ya casi 2000 años y todavía no ha terminado el mundo. Todos los cálculos que han hecho los testigos han fallado ridículamente y siguen con la misma idea. Por poco que uno conozca la Biblia, se da cuenta de inmediato que se trata de mala fe y puro interés por hacerse de prosélitos. 14. Los testigos creen que su organización es la verdadera. ¿Cómo una organización puede ser la verdadera si fue fundada por un simple hombre? La única iglesia cristiana fundada por Dios fue la Iglesia Católica. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 20. La afirmación tonta de que la iglesia que fundó Cristo terminó en el año 313 cuando Constantino le dio por fin libertad de culto es una aberración histórica sin ningún fundamento ni bíblico, ni científico. Es simple y llanamente ignorancia y fanatismo. 15. Los testigos también creen que no se debe bautizar a los niños. Esto también es falso por muchas razones. En primer lugar, hay que considerar que la primera generación de cristianos vino de la predicación de los apóstoles obviamente a los adultos. No existía el problema de los hijos de los cristianos, porque no había cristianos. Pero una vez convertidos los papás no había que dejar a los niños sin el bautismo de la salvación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos algo que nos ayuda a esclarecer la cuestión. El carcelero, llevándolos consigo, les lavó las heridas, e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. Hechos 16, 31, 33. Aquí no se dice que se bautizaron tan solo los adultos. Se bautizaron todos los miembros de la familia. Preguntan algunos: ¿para qué sirve el bautismo de los niños si no han cometido pecados? Aunque un infante no haya cometido pecados personales, existe el llamado pecado original del cual habla San Pablo en los siguientes términos. En efecto, un solo hombre desobedeció y todos los hombres llegaron a ser pecadores. Así también uno obedeció y por el todo son constituidos santos. Romanos 5, 19. Los padres humanos no pueden comunicar sino la vida natural y es por el bautismo que todos podemos llegar a poseer la vida divina que San Pablo y la Iglesia con él llama gracia santificante. Cristo dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne, es carne, lo que nace del espíritu, es espíritu. Juan 3, 5, 7. Es lógico que los padres deseen que sus hijos gocen desde el principio de sus vidas de la vida divina, iniciada en el bautismo y acrecentada por los demás sacramentos que los testigos de Jehová no tienen posibilidad de recibir ya que no creen en ellos y no tienen sacerdotes que los administren. 16. Creen en distintos tipos de resurrección. Se trata de una de las más grandes fantasías de los testigos de Jehová, carente en lo absoluto de lógica y de fundamento bíblico. Según ellos habrá 4 clases de resurrecciones. Los 144.000. La primera resurrección será la de los famosos 144.000 anunciados en el Apocalipsis y que son por supuesto los mejores de entre los testigos de Jehová. Ellos forman el cuerpo de Cristo y comenzó a formarse en el año de 1918, vaya imaginación. Los creyentes del Antiguo Testamento. Es la mejor resurrección, que abarca a los patriarcas, profetas, santos, etc. Resurrección de vida. Aparte de los anteriores, habrá una gran muchedumbre de testigos de Jehová que en vez de ir al cielo, vivirán eternamente felices en el tierra. Resurrección general o del juicio.
Los pecadores empedernidos tendrán la última oportunidad de hacerse testigos de Jehová para poder vivir eternamente en la tierra. Puesto que el infierno no existe, los pecadores sin remedio quedarán destruidos para siempre. Qué falta de respeto a la Biblia y a la razón. Con relación a los 144.000, teniendo en cuenta Apocalipsis 7, se trataría solamente de judíos. Y no todos. ¿Son judíos los testigos que tocan a tu puerta los domingos? Pero además de los 144.000, habrán, según el Apocalipsis, una gran muchedumbre que nadie puede contar, de toda raza, pueblo y nación. 7:9. ¿Para qué insistir tanto en el número 144.000 si ni somos judíos ni serán los únicos en salvarse? Ese número, como tantos otros en la Biblia, por ejemplo el 12 o el 40, son simbólicos y no deben tomarse en sentido literal. Cuando encontramos en la Biblia la expresión cielo nuevo y tierra nueva, quiere decir el paraíso, la patria celestial o la vida futura. Isaías 65:17. Apocalipsis 21:1. Se refiere a una nueva realidad que habrá después de la resurrección final, cuando todo será renovado y hasta la creación participará de la gloria de los hijos de Dios. En estas expresiones no se presenta ninguna distinción u oposición entre el cielo y tierra, por lo que no se habla de dos clases de salvaciones, de dos clases de salvados, unos para el cielo y otros para la tierra por toda la eternidad. La imaginación de los testigos de Jehová parece no tener límites. 17. Los testigos de Jehová usan una traducción adulterada de la Biblia. La traducción hecha en la Biblia de los testigos de Jehová de las escrituras griegas cristianas es una traducción fraudulenta del Nuevo Testamento que ningún erudito reconocido en el estudio del idioma griego avalaría. La traducción fue alterada para ajustarla a la herejía. Como ejemplo, la palabra griega para otro, aios, no existe en el texto griego de Colosenses 1:16-17, pero es introducida 4 veces en su traducción para hacer parecer a Cristo como parte de la creación, y así ajustar la traducción a su doctrina de que Él es un hijo creado, otro Dios. Porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas. Este y docenas de otros pasajes hacen que la traducción del Nuevo Mundo sea una imitación grotesca de la palabra de Dios. Aparte de introducir sus herejías en las atalayas. 18. Niegan la Santa Cruz. Otro error característico es la interpretación que tienen de la muerte de Jesucristo, pues todas sus representaciones artísticas de los últimos tiempos, lo muestran clavado en un madero en forma vertical, con las manos encima de la cabeza sujetadas por un solo clavo, el hombre más grande de todos los tiempos, edición 1991. Página 125. No obstante, el Nuevo Testamento enseña que el Salvador murió en una cruz, 1 de Corintios 1:17, tal como aparece en su anterior libro El arpa de Dios, página 132. Y en la atalaya del 1 de enero de 2000, página 9. Aclaran que hasta en la década de los años 20, muchos estudiantes de la Biblia, así se llamaban en ese entonces, llevaban una insignia con una cruz y una corona. Igualmente, el texto de Mateo 27:37 especifica que fue por encima de la cabeza del Señor que pusieron un letrero, donde estaba escrito la causa de su condena, o también, en Juan 20:25, se habla de las heridas de los clavos en sus manos. Por el lado de la arqueología también le da la razón a la Iglesia Católica y a las demás confesiones cristianas, pues se sabe de un descubrimiento realizado en 1968 al norte de Jerusalén, de los restos humanos de un condenado de unos 35 años de edad, crucificado y con los huesos aún perforados por un clavo de 18 centímetros. El estado de los huesos indicaba que los brazos de la víctima estaban efectivamente desplegados hacia los lados, y los tobillos fijados a la cruz. 19. Para los testigos no existe el infierno. Cometen el mismo error. Tomar un texto del Antiguo Testamento aislado del resto de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, en múltiples ocasiones, nos advierte del peligro de ir a parar al infierno. Bien se ve que los testigos no son cristianos ya que no creen en las palabras de Jesús. Malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. Lo que es más, los testigos basan muchas de sus teorías en el libro del Apocalipsis, claro, sin entender nada, y en ese mismo libro está lo siguiente. Todos los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Se pueden leer también los siguientes textos. Mateo 5:22. 10:28. 18:9.
15, 33. Marcos 9, 43, 47. Apocalipsis 20, 10. 20. Los testigos rechazan las imágenes. El nuevo catecismo católico explica lo que Dios intentó al prohibir a los israelitas el hacerse imágenes. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano de hombre. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomio 4, 15, 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente, espíritu purísimo y por tanto completamente imposible para el hombre el representarlo adecuadamente. Siempre existió en el pueblo con multitud de imágenes de dioses falsos. Yahvé no es un dios más. Es el único y es espíritu puro. En el libro del Éxodo 20, lo que Dios prohíbe es hacerse imágenes de dioses falsos, lo que es propiamente idolatría. Si los israelitas hubieran podido tener un retrato de Yahvé, no hubiera sido idolatría el tenerlo en sus sinagogas y hogares. Pero Yahvé no puede ser representado ni retratado porque no tiene cuerpo. Sin embargo, el mismo Dios nos proporciona una imagen perfecta de sí mismo. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 9. Jesucristo sí es visible. Tiene carne y huesos, cara y estatura. San Pablo nos dice también que Jesús es la imagen de Dios invisible, Colosenses 1, 15. Si en tiempos de los apóstoles hubiera existido la fotografía, de seguro tendríamos por todos lados sus retratos y el contemplar sus imágenes, nos llevaría a amarlo más y a adorarlo a él, no a los retratos o esculturas. Es lo que sucede con las imágenes de las iglesias católicas. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Santo Tomás de Aquino. De más está decir que rechazan todo lo que venga de la Iglesia Católica, papa, sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas. Bueno hermanos, esto ha sido la tercera y última parte. Hay muchísimas diferencias más pero no terminaría nunca. Pongan me gusta, comenten, compartan y suscríbanse. Saludos y bendiciones.